Lago sabe de primera mano, personalmente, a los pocos días de tomar posesión nosotros, lo que se iba a hacer. O sea, él personalmente, porque estuve yo presente en la conversación. En cuanto a la participación que tiene el Grupo Socialista en la entidad ferial, es lo que marcan los estatutos y es un poco consecuencia del resultado electoral. O sea, dice que serán la misma proporción que tengan las comisiones. Y en cuanto al vicepresidente, no son 22 años, se interrumpió otras veces por otras cuestiones más que a lo mejor ni se recuerdan. Cuando gobernamos la otra vez, nosotros, el Partido Popular, nombramos vicepresidente al señor Macías y a la mitad presentó su dimisión. Y este que les habla tuvo que hacerse cargo de la vicepresidencia de la entidad por unas cuestiones políticas. Y dimitió. Por lo siguiente, ya no es que venga de atrás, se rompió hace mucho tiempo ese criterio. De todas formas, yo creo que han quedado claras las posturas. Nuestra moción lo único que quiere es despejar la situación actual con el tema del consorcio y, en más, confío, estoy seguro, que todos juntos vamos a trabajar por el futuro de la Feria de Zafra. Bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Por 10 votos a favor se aprueba la moción. Bien, pues terminamos este pleno extraordinario. Inauguramos nuestra feria en un par de días, el próximo jueves, y os deseo a todos que sea una feliz feria y le deseo desde luego a todas las personas que vienen a Zafra buscando esa importante oportunidad de negocio que le ofrecemos en estos días, que sea muy interesante y que además todos podamos celebrar la 558 edición de la Feria de San Miguel. Feliz feria a todos.